En la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Sebastián Leiva y Fernando Navarro te invitan a escuchar Relatos del Fogón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos que nos siguen a través de los podcasts de clickradio.cl. Una nueva oportunidad de juntarnos alrededor de este fogón en Relatos del Fogón junto a mi amigo personal Fernando Navarro. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola amigo Seba, ¿cómo estás? Aquí estamos esperando este interesante capítulo, ¿cierto? Que la gente vaya disfrutando de estos temas, que vaya conociéndolo un poco, el misterio, lo desconocido, junto a Relatos del Fogón. Oye, viene una jornada, una noche bastante interesante, le quiero decir a la gente, así que ponga atención, afírmese bien los audífonos, porque hay que aprovechar de escucharla con audífonos este relato del día de hoy. Cuéntanos un poco de qué es lo que vamos a hablar esta noche, Fernando. Mira, esto es un tema recurrente, es algo que le ha pasado a todos nos ha pasado alguna vez, a todos hemos sufrido este ataque, algunos dicen ataque, otros le dicen sueño. Hoy vamos a hablar de la parálisis del sueño. Nos vamos a ir por la parte tanto espiritual, esotérica como la racional. Vamos a ver los dos puntos y vamos a ver también unos relatos y los vamos a ir comentando. Yo creo que este es un tema contingente, que nunca va a pasar de moda, que siempre está vigente. Siempre va a haber una persona que va a vivir esta experiencia. Así que, amigo Seba Leiva, ¿tú has sufrido alguna vez parálisis del sueño? No la he sufrido, pero sí he escuchado de otras personas que le han pasado y que dicen que y al parecer lo que se estila decir es se me subió el muerto. ¿Por qué esta expresión? Hay diferentes culturas que llaman de diferentes formas estos ataques de parálisis, pero vamos a ir por partes. Yo he sufrido parálisis del sueño personalmente. Es una experiencia aterradora. Yo creo que tú nunca estás preparado para algo así. Creo que llegar a controlarlo sería como algo súper... tendrías que estar muy entrenado psicológicamente para enfrentar una parálisis del sueño. Pero mira, muchas personas hablan de este fenómeno llamado parálisis del sueño. Se trata de un trastorno del sueño muy común que ocurre del sueño a la vigilia previo a conciliar el sueño o al despertar. Lo más aterrador de quienes sufren parálisis del sueño: despiertan bruscamente, en plena madrugada y conscientes, aunque paralizados físicamente y presos en sus cuerpos. O sea, no te puedes mover, no puedes hacer nada, solamente son tus ojos los que pueden mover. Y millones de personas alrededor del mundo sufren parálisis del sueño. ¿Tú nunca has tenido esta como parálisis de esta forma o que lo puedas diferenciar? No me ha pasado. Me llama la atención y no sé qué es lo que lo desencadena. Bueno, por lo que escucho es un trastorno más psicológico, pero lo desencadena algo, el estrés, el cansancio excesivo. ¿Qué lo produce o por qué va acompañado esto? Mira, hay muchas teorías. La ciencia hay cosas que todavía no puede explicar. La parálisis del sueño es la incapacidad de moverse por varios minutos y da justo en el trance del sueño a la vigilia. Es un tema delicado, como dicen los científicos. 1 de cada 2 personas sufren parálisis. La explicación científica es que es una parasomnia, producto de una narcolepsia y muchas explicaciones más. Pero dentro de estas explicaciones no existe una causa o una razón, ni se conoce por qué pasa. Se sabe que no es mortal, sí. Una parálisis del sueño no puedes fallecer por una parálisis del sueño, pero no hay una razón científica que te diga a ti es por estrés, es por miedo, es por depresión. No hay algo que te lo pueda comprobar de alguna forma, ¿ya? En la mayoría de los casos se da como una situación patológica, pero algunos tienen otras explicaciones. Y aquí vamos a lo que me estabas preguntando tú. Por ejemplo, en las Islas Fiji, creen que está siendo poseído por un demonio. En China se conoce como el fantasma sobre el cuerpo o el fantasma en la cama.
En México creen que la causa es provocada por un difunto sobre la persona, sobre este difunto que se posa sobre la persona y la ahoga cortándole la respiración. O sea, si lo vemos, esto pasa en todos lados y varias culturas tienen una explicación. ¿Cuál crees tú que sería como una explicación? ¿Te vas por lo racional o te vas por lo más espiritual? O sea, yo soy súper cuadrado, pero me llama la atención, te digo, soy súper cuadrado porque yo soy bastante más científico para mis cosas, pero me llama la atención lo que comentaste recién de que el fantasma sobre el cuerpo, o lo que yo había escuchado antes de que se te sube el muerto. ¿Hay visión? ¿Uno está consciente mientras está en este estado? O sea, yo puedo definir de que efectivamente hay un fantasma en la cama o de que hay alguien que me está ahogando. Hay testimonios que los vamos a ver, hay testimonios que aseguran que ven entidades. De hecho, ahora también podemos ver desde la otra parte, otros creen que puede ser previo a una abducción por parte de extraterrestres. Hay personas que dicen que han sido abducidas y sufren parálisis del sueño, ¿ya? Lo más raro de esto es que le pasa a personas en Asia, Europa, América, y todos describen lo mismo. Y eso la ciencia no lo sabe explicar. O sea, una persona en China, una persona en Turquía, una persona en Israel, en Brasil, en Chile, le va a pasar lo mismo. ¿Por qué? No lo sabemos. O sea, todas tienen la misma sintomatología, todos tienen las mismas figuras que ven que se posan sobre ellos, y sin haber tenido contacto entre sí. Estas personas todas viven en distintos países, todas tienen distintas realidades. Claro, son totalmente diferentes. De hecho, muchos los describen como hombres sombra o entidades oscuras, tan oscuras como la noche, generando miedo y pánico para quienes sufren la parálisis del sueño. Algunos fuerzan hasta su propio insomnio para evitarlo, o sea, se quedan despiertos largas jornadas, porque dicen que vivir la parálisis es como estar en una película de terror en la vida real. O sea, es tan traumático para estas personas que viven la parálisis del sueño constantemente que no quieren dormir, no quieren descansar. O sea, son personas que a la final igual se van enfermando porque al no dormir te enfermas. Claro, es el temor de que vayas a tener esta experiencia que no necesariamente la has tenido antes, pero como para evitarla. Tampoco es muy saludable el evitar dormir. Yo creo que no podrías durar mucho tiempo en esa misma práctica. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, muchos dicen que solo pueden mover sus ojos y sienten algo sobre ellos, dejándolos sin respiración. Algunos mientras tampoco se pueden mover y ven una entidad que los observa desde las sombras, sentado a los pies de su cama. A veces pueden verlos respirando sobre ellos. Yo una vez, cuando estaba en este mundo investigativo, cuando era un poquito más joven, como 15 años, se me cayó el carnet. Al fondo ya. Practicaba muchas cosas, o sea, yo quería experimentar, practicaba Ouija, practicaba esoterismo, porque yo quería experimentar el fenómeno desde una parte más racional. Quería que me pasaran cosas. Y empecé a usar Ouija, solo, acompañado, y dormía con la Ouija bajo la cama. Pero lo más extraño de esto es que empecé a sufrir ciertas cosas que no tenían explicación para mí en ese tiempo, que después supe que era una parálisis del sueño. Llegó un momento en que me asusté mucho porque no me podía mover, solo podía mover mis ojos, estaba boca arriba y vi un ser oscuro a los pies de mi cama, tal como lo describen ahí. Estaba pero como ahí, era como uniforme. Déjame interrumpirte, o sea, tú esto ya lo habías estudiado antes y decidiste de mutuo propio como predisponer a que ocurriera. Que, o sea, yo no quería vivir la parálisis del sueño porque no la había estudiado antes, no sabía qué era en realidad. Ah, fue tu primera vez sin haberla estudiado. Claro, o sea, yo no sabía lo que me estaba pasando y al no poder moverme, solo mover mis ojos, no poder mover mi cuerpo, y vi esta forma negra, cierto, posada en mis pies, a los pies de la cama, y después saltó por la ventana. No tenía forma, no era como una forma de persona, era como algo uniforme, amorfo, oscuro, así, pero me dio mucho miedo.
y saltó por la ventana. Él, al saltar por la ventana, no es que haya quebrado la ventana, sino que se desapareció por la ventana. Ahí recién me pude mover. Quedé con un pánico terrible. Dejé de usar el instrumento de la ouija porque dije, ya, esto tengo que tenerlo con más cuidado porque algo está pasando y algo me puede pasar. Me deshice de las cosas porque ya había experimentado y fue terrible la experiencia que tuve con esta parálisis, porque me dio a entender que algo yo estaba haciendo mal y que algo se acercó para advertirme o para atacarme. Fernando, y sonidos, algún diálogo, escuchas, puedes hablar, puedes emitir alguna alerta, así como decir, hey, entablar alguna conversación, nada. De hecho, puedes estar con una persona, tu pareja al lado, alguien durmiendo y nadie se va a dar cuenta que tienes parálisis porque no puedes mover nada. Ni siquiera yo en ese tiempo dormía con mi hermano en la pieza y no, nada, porque tú intentas gritar, mientras más te desesperas es peor. ¿Y sonidos que tú podías escuchar tampoco te recuerdas o no escuchas nada? Solamente la forma y la desesperación. Es como un ataque de pánico, podríamos decir, pero te imposibilita totalmente, al 100%. O sea, solamente tus ojos y tu cerebro están despiertos. O sea, toda tu musculatura no te permitía tampoco articular ningún sonido que tú pudieras alertar a tu hermano, oye, esto está pasando. Claro, nada. Así que como encerrado, literalmente. Ahora entiendo entonces el porqué esto de que te falta el aire. Claro, en la desesperación tiendes a que se te vaya el aire, y a lo mejor también el de que se te sube el muerto es por esto mismo, porque no te permite moverte. Claro, eso es lo inquietante del tema, porque no te puedes defender. Ahora, no hay antecedentes que alguien haya fallecido por a no ser que sea tanta la desesperación que te dé un paro cardíaco, claro. Y nadie va a saber si fue por una parálisis. Pero ha quedado documentado, porque no es un hecho aislado. O sea, si ya esto lo estamos conversando y lo hemos visto, o sea, tú me lo acabas de comentar, es en varios países. ¿Hay documentación con respecto a esto? ¿Ha podido ser fotografiado o medido? Sí. Hay antecedentes de testimonios reales. Mira, de hecho, quiero tocar un poquito el tema de lo racional también, ¿ya? Hay algo de evidencia de aumento del flujo de la sangre al área menos racional del cerebro, ¿ya? Señala un neuropsicólogo que se llama Brooks. Y la amígdala, un pequeño grupo de neuronas que está en lo profundo del cerebro y es el detector de peligro. Entra la hiperactividad y por fuera a menudo experimentan dificultades para respirar, sensación de presión en el pecho y un miedo intenso. Completa, ¿ya? Antes de añadir lo que se sabe a esta pesadilla que queda corta. O sea, aquí te están explicando racionalmente que tiene que ver con las neuronas, ¿cierto? Que se activa la hiperactividad, la adrenalina, y es por eso que hay como ciertas explicaciones, ¿ya? Acá hay otra que dice, pasas por eso hasta que entras en el sueño MOR, sueño de movimiento oculares rápido. Esa es la fase asociada con sueños vívidos. En donde los músculos de tu cuerpo están paralizados presuntamente para evitar que realices acciones de tus sueños, explica. Pero en un episodio de parálisis del sueño, algo sale mal. En palabras sencillas, tu cerebro se despierta, pero tu cuerpo no. Así que puedes ver que estás en tu cuarto, pero no te puedes mover y el mundo de los sueños entra en el real. O sea, despierta tu cerebro, pero tu cuerpo no. No deja de ser sorprendente lo que nos relata Fernando, porque de verdad, bueno, como yo no lo he vivido, tú sí lo pudiste vivir. El sentir esa sensación de que estás consciente y mirando, porque podías mover los ojos probablemente, pero sigue sin la explicación, porque ahí la explicación tiene que ver más con esta desconexión músculo-cerebro. O sea, no puedes articular, pero tu cerebro despertó y tu musculatura no. Pero ¿qué pasa con esta figura? ¿En qué queda? Claro, es que ahí es donde entra. Ese es el misterio. Este misterio se pone un poco más espeluznante, porque estás forzando un fenómeno, ¿cierto? En este caso de la práctica que hice yo, a una persona que nunca haya practicado,
Pero este neuropsicólogo habla de otras cosas más. Por ejemplo, puedes revertir eso y decir que todo lo real es imaginado, sugiere este neuropsicólogo, ¿cierto? Es decir, que en términos del funcionamiento del cerebro no hay una línea clara que divida lo que imaginamos y nuestra percepción del mundo que nos rodea. Ambos habitan los mismos circuitos del cerebro, así que la partición entre la realidad y la fantasía es endeble, y los monstruos de las parálisis del sueño pueden atravesar ese velo. Incluso nuestro propio cuerpo es una proyección imaginativa, por eso las alucinaciones pueden inmiscuirse en el espacio del cuerpo de la misma manera que los monstruos entran en tu cuarto. O sea, él está hablando que nuestro cerebro es el que imagina todo, ¿cierto? Claro. Pero ¿por qué hay tanta coincidencia con el mundo real? ¿Por qué todos ven lo mismo? ¿Por qué todos sienten lo mismo si nadie se conoce? Pero tendrá que ver a lo mejor con que o sea, no este concepto, pero con que esta situación de la percepción de un peso, de que te falta el aire, de que estás desesperado, sea casi como un tema psicológico colectivo, de que alguien ya haya leído y esté predispuesto a ver la masa, la forma. En el caso tuyo tú lo viste saltar, pero tú me dijiste hace un rato de que no habías leído antes sobre esto y después de lo que te pasó, te pusiste a investigar. Claro, uno buscaba información. Ahí uno empieza a buscar y empieza a entender que quizás la parálisis del sueño no es algo tan descabellado. Quizás la parálisis del sueño tiene que ver un poco también, tiene que ver con un tema psicológico, pero también tiene que tener un tema, yo creo que misterio y algo paranormal, porque lo que yo viví fue una experiencia paranormal que me provocó esta parálisis del sueño para que yo viera y sintiera que esa entidad estaba ahí. Pero hay personas que lamentablemente sí tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, y quizás esas personas, esta parálisis viene siendo como lo explica este neuropsicólogo, neuropsiquiatra. Sí, o sea, claro, hace un poco más de sentido el tema de que a lo mejor alguna persona ya tenga sus capacidades psicológicas un poquito más alteradas. Por eso te preguntaba por el tema del estrés, a lo mejor que algo lo desencadenara, o a lo mejor al revés, un exceso de un estado más pasivo que permitiera desconectarse y poder conectarse solamente el cerebro y dejar la musculatura. Pero en el punto de vista científico, que es como el que más me representa o me siento representado, leemos, más bien escuchamos, de que solo se toca el área de la desconexión del cerebro y el músculo, pero no la figura ni nada. ¿Hay algún registro, testimonio, Fernando, de algún ataque, de alguna contacto verbal, que hayan escuchado algo las personas que han tenido esta experiencia? Acá voy a leer varios testimonios y los vamos a comentar. Quiero partir con una cita así. Dice: tengo 2 vidas separadas, una en la que estoy aquí, todo va bien y voy a trabajar, pero cuando me acuesto tengo la vida a la que debo enfrentarme. Es como si el cuerpo me dijera: voy a matarte y tienes oportunidad de parar. O sea, la persona vive estas 2 realidades de miedo, ¿cierto?, de su vida diaria, pero la aterra llegar a la noche, llegar a dormir, porque tengo personas también, he investigado casos de personas que han tenido estas parálisis y han sido atacados por entidades. O sea, no estamos tan lejos de la realidad tampoco, y la ciencia aún no logra explicarlo. Si la ciencia no lo logra explicar, es porque es desconocido, es porque hay algo más, no todo es racional. Y te voy a contar un caso acá de un chico uruguayo. Sufría constantes parálisis del sueño, pero esto se intensificó a medida que pasaba el tiempo. Incluso sufría estos ataques de día, en una simple siesta. Él estaba desesperado, creyendo que lo que le pasaba era algo sobrenatural. Su terapeuta le recomendó que colocara una cámara mientras dormía para que él estuviera tranquilo y se diera cuenta que no pasaba nada. Esa noche, antes de dormir, colocó una cámara de video frente a su cama, esperando descubrir algo. Durante la noche sufrió un terrible ataque, logrando despertar, y vio la cámara y no quería volver a dormir. Así que pasó el video a su notebook. Revisando el material con detalle, se dio cuenta que al costado de su cama se notaba una sombra, la cual se levantó,
esta sombra se levantó, se acercó hacia él y lo levantó unos minutos desde su cama, desde el cuello, ¿cierto? Hasta tomarlo en el aire. O sea, ¿qué hizo esta entidad? Tomó al chico en esta parálisis del sueño donde él no se podía mover y lo elevó. O sea, estamos hablando que él sí fue atacado por algo y hasta el día de hoy él sigue con tratamiento psiquiátrico, porque lo que vio en el video fue la entidad tomándolo del cuello y levantándolo desde su cama. O sea, ¿es posible entonces de que estas entidades además te hagan daño? O sea, bueno, la persona a lo mejor en ese momento bueno, sí, a lo mejor estaba consciente. Es que estoy tratando de entender mientras hablo el cómo la persona, después de haber sido movida, porque efectivamente si tal como dices en el relato, te elevaron de la cama, uno tendería a despertar, pero resulta de que la entidad aprovecha esta desconexión muscular y aprovecha de hacerte las suyas. De verdad es impactante. Y te ataca, ataca en cierto punto. Y bueno, esa yo tampoco fue la última vez que sufrí parálisis. También he sufrido otras veces cuando estaba ya en terreno. Cuando estoy en terreno sufro ataques de parálisis del sueño a veces. Y eso tiene que ver muchas veces cuando te siguen a la casa y quieren que tú no sigas investigando, como que te intentan hacer que tú no sigas en el caso. Y yo creo que estas entidades se dan cuenta que hay una desconexión, ¿cierto?, entre el sueño, el cerebro, y ven tu debilidad porque te están observando, y en tu momento más débil de la noche te atacan. Claro, que era lo que decía el científico hace un rato atrás con respecto al periodo entre la vigilia y el MOR, estos movimientos oculares que justo a lo mejor es cuando estás más débil o indefenso, y es donde ocurre esta desconexión, en donde se aprovechan las entidades. ¿Hay más casos? ¿Hay más testimonios, Fernando? Mira, acá hay un caso de una chica que dice: la habitación está zumbando por la energía eléctrica y yo sé que hay otra cosa ahí, algo malo. Por el rabillo de mi ojo puedo ver a un hombre arrugado con una criatura espantosa, mitad araña, mitad cangrejo. La criatura me agarra las piernas con sus muelas y el hombre salta sobre la cama. Siento sus manos presionadas contra mi pecho. Luego las siento apretando mi garganta. Así le contó Laura a su neuropsicólogo clínico Paul Brooks uno de sus episodios de parálisis del sueño, un trastorno que puede ser extremadamente alarmante. O sea, llegar a ver eso, y ahí ella describe lo que tú preguntabas, si habían aquí ella sentía zumbidos, por cierto, como decía, un generador eléctrico, y ve esta criatura que se posa sobre ella, ¿cierto? Y es alarmante porque yo creo que sí pueden haber personas que han fallecido por parálisis, estos ataques al corazón que dan a veces, ¿cierto? Y la gente, yo creo que se asusta tanto que creo que puede haber gente que ha fallecido por eso. Probablemente ahora que tú haces referencia a eso, a lo mejor muchas de las personas que fallecen en el sueño tengan que ver con este miedo, con este impacto que sienten al ser atacadas por estas entidades. Claro. Y al final igual son antecedentes súper interesantes porque son de diferentes partes del mundo y todos coinciden en lo mismo. Una sombra negra, alguien los ataca, alguien está ahí parado, ¿cierto? Y te apresiona y te quita la respiración. Mira, ahora vamos a ver otro que parte así, mira. Siempre empieza con sonidos silbantes repentinos y luego quedo totalmente paralizada. Aparte de mis ojos, solo los puedo mover. Escuché la voz de mi papá, como si quisiera avisarme que iba a pasar. Lo vi parado en la puerta. A un anciano harapiento, tenía un cabello pequeñito del tamaño de un perro. Mi corazón palpitaba con fuerza. Él le dio un vistazo a la habitación, se dio la vuelta y se fue. O sea, observó, miró, claro, y se fue. Pero siempre son observantes, siempre son vigilantes. En el primer testimonio que nos contaste hubo una acción, o sea, elevó al chico
que le causó este trauma que está hasta el día de hoy en un tratamiento psicológico. Pero me llama la atención lo detallado también de la descripción, o sea, no es solo que tú veas una sombra pasar, sino que también lo puedes ver de manera definida. En el relato anterior también escuchábamos que era también harapiento, un poco anciano, aquí que es pequeñito, que mira solamente para adentro, que no es solamente ver pasar una sombra, sino que se detiene, no sé si observará, investigará, y se va. Es recurrente, estas acciones son recurrentes, pasan un día por medio. En el caso tuyo, cuando tú volviste a tenerla, tú me comentaste recién de que la asociabas a que se desencadenaba después de una investigación en terreno, pero ¿el resto de las personas las tenía recurrentemente también? Sí, hay personas que la tienen recurrentemente o también cuando están en periodos de estrés, y ahí ya también lo podemos tirar por la parte racional, ¿cierto? Que el cuerpo está cansado, el estrés, los problemas, y que quizá ahí también tenemos un antecedente más psicológico. Pero ¿qué pasa cuando ven cosas? Hay personas que solo tienen la parálisis, no pueden mover los ojos, pero no ven nada más. Pero ¿qué pasa cuando se te abre esta ventana de ver estos seres que andan dando vueltas? Y algunos observan, ¿cierto? Pero yo creo que ellos saben la debilidad del momento en la noche y en el momento que pueden estar ahí, o sea, que pueden estar vulnerables. Y por alguna razón en especial, Fernando, elegirán a ciertas personas, porque probablemente no le va a pasar al 100% de la población, a lo mejor es algún grupo selecto o no selecto, sino que está un poco más propenso, indefenso o hipersensible. La verdad no. Claro, no podemos verlo también a las personas más sensibles, claro, a las personas más con un tema más espiritual, quizás. No lo sabemos, habría que hacer una investigación de campo ahí, analizar datos. Interesante, Claro, se podría hacer un estudio. De hecho, tengo un amigo que también él está en psicólogo por las parálisis del sueño, pero él no ve nada. Él no ve fantasmas, no ve nada. Él solamente sufre la parálisis. Pero ¿qué pasa con estas personas que vemos ciertos seres? Claro. Ahí hay una diferencia. Por supuesto. Más cuando han quedado documentados como fue el primer caso. Cuéntame, claro, Fernando, si hay un poco más de testimonio. Acá tenemos otros más. Siempre empieza con sonidos. Perdón, me equivoqué. He tenido varios episodios de parálisis del sueño con alucinaciones. Fueron terribles. Después de la primera vez que me ocurrió, estuve con miedo a dormir mucho tiempo. Creo que mi insomnio viene de ahí. Dormía con todas las luces de mi cuarto encendidas. En todos los episodios tuve la misma alucinación. Terrorífica. Cruzo los dedos para que no me vuelva a ocurrir. O sea, en cierto punto te va afectando tu vida diaria y te va afectando tu desarrollo personal, porque ya al dormir con las luces prendidas, al tratar de no dormir, como escuchamos en un principio, de que había gente que decidía, que le tenía tanto miedo, que decidía evitar dormir, forzar ese insomnio para no ser atacado. Claro, hay un momento en que empieza a pasarte la cuenta todo eso, y este terror, este tormento afecta obviamente tu calidad de vida y tu desempeño probablemente laboral, anímico, porque a lo mejor, tal como me dijiste tú hace un rato atrás, podrás estar durmiendo con tu esposa al lado, pero ella no va a escuchar ni sentir nada. No, yo creo que eso es lo más terrible, tratar de pedir ayuda y no ser escuchado. O sea, creo que eso es lo más desesperante. Y mira, aquí tenemos el caso también de otra chica que dice: yo nunca duermo boca arriba, duermo de lado porque mi bebé toma leche materna y duerme conmigo. Ese día ya estaba muy cansada de dormir de lado por dar leche, y cuando mi hijo se durmió decidí acostarme boca arriba. Y de repente yo creo que empezaba a dormirme cuando empecé a sentirme muy mal, paralizada sin poder moverme. Claudia cuenta que estaba soñando que estaba en su casa y que una serie de demonios comenzaron a querer arrebatarle a su bebé. Uno estaba encima de ella y que ella sabía que su esposo estaba dormido al lado, por lo que trató de moverse para despertarlo y que la ayudara.
Fue horrible y muy real. Estaban ahí, los demonios acechándome y hablándome al oído. Así oía las voces demoníacas, cuando sabía que mi marido estaba al lado, y recuerdo haber querido gritar y no poder. Entonces pensé, voy a tocarlo, y traté de gritar de nuevo. Fue en ese momento cuando uno de los demonios de mi sueño dijo que ni le hablara porque no me iba a escuchar. Así me dijo. Ni le hablé porque no va a responder. Me aterroricé más y en eso desperté por fin. O sea, aquí hubo una interacción en donde el demonio le dijo a ella que no hablara porque el esposo no le iba a escuchar. No deja de ser terrorífico, Fernando, el relato de Claudia, porque era lo que yo te preguntaba hace un rato. O sea, sí es posible que exista una interacción, es decir, de que el ente sabe, está consciente de que tú estás receptivo, que puedes seguir el comando. O sea, si te dicen no hables, independiente de que no puedas hablar, tú en ese momento, por lo que me doy cuenta, no eres capaz de saber si vas a poder moverte o no, hasta que lo intentas y te das cuenta de que no te sale el habla o que simplemente no puedes mover un brazo. No, es súper alarmante. De hecho, aquí tengo este testimonio. Claro, angustiante. Mira, yo no lo había tomado en cuenta, pero mira, siempre pasa boca arriba o de lado. Pero aquí un chico dice, me ha pasado boca abajo, y esta es peor que boca arriba, porque no sé quién o qué es lo que tengo encima mío. Eso es mucho más angustiante y aterrador. O sea, además tenemos la sensación del peso. Sabemos que hay alguien arriba. Entonces no todos los sentidos se desactivan. El ente sabe entonces de que no todos los sentidos se desconectan del cerebro, y tenemos escucha, podemos ver, y además la sensación del tacto, y bueno, y con el correspondiente peso probablemente también nos falte el aire, lo que nos angustia mucho más. Sí, ¿no? Y hay algunas personas que se aferran a la fe también. Mira, aquí tengo uno, dice, pasé muchas veces por estas pesadillas y en los mismos sueños trataba de decir el Salmo 91. La última vez que tuve parálisis del sueño fue dándole un puño a mi esposo, y así pude despertar. Consiguió agua bendita y nunca más volví a tener esos sueños. O sea, despertó tan alarmada que le pegó a su marido para poder despertar, tiró agua bendita, y quizás esto también tiene que ver con un poco con tu poder mental, quizás. Es como el primer caso que escuchamos dentro de los relatos de Fogón, Fernando, que podría haber sido curado. Es que no sé si llamarlo curado como si hubiese sido una enfermedad que te hubiese dado. ¿Hay alguna edad en la que que está un poco más propensa? Por lo que yo vi, busqué, es casi pura gente adulta, o sea, 30 años, de los 20 hacia adelante. Muy pocas veces encontré casos o hay en la web de casos de personas de menos de 20. Claro, eso. Y de hecho aquí tengo uno bien interesante que dice, no hay dudas de que esto está relacionado con el campo espiritual. La última vez que a mí me sucedió, el espíritu se reía de mí y hasta me respiró en la cara. Siempre la gente dentro de estos relatos me causa, no sé si asombro, pero sorpresa, que la gente le dice el espíritu. Claro. Siendo que en el caso de Claudia ella habló del demonio, o de demonios que le hablaban al oído. En algún momento, dentro de esta inconsciencia consciente, la gente debe saber cuándo es malo y bueno. O sea, la persona que está siendo atacada debe darse cuenta de eso. Claro, ¿no? Debe ser aterrador. De hecho, mira, acá hay uno que tiene que ver con el diablo. Mira, yo creo que todos le vamos a poner el nombre a algo. Y acá le pone, mira, he sentido en carne propia cómo el diablo intentaba llevarse mi alma al tratar de sacarla de mi cuerpo, ni hablar del montón de demonios que estaban a mi alrededor. Es como si tus sentidos se agudizaran y te mostraran el mundo súper sensible donde viven estos entes. Wow, ¿será que bajas a otra dimensión? Puedes ver otro tipo de lugar. Puede ser, sí, estoy poniéndome en ese caso,
de que eventualmente tu mente, si es que no físicamente, corporalmente, viaja, es transportada a algo. Pero ¿qué es lo que busca ese ente? ¿Qué es lo que consume de ti? ¿Qué es lo que busca? ¿Causar terror? Y todos coinciden con lo mismo, a todos le oprimen el pecho, y a mí también se me oprimió el pecho. Mira, también, presientes algo cerca, encima de ti, que te oprime el pecho. No puedes hablar ni moverte, sientes que te arrastran, otras veces que estás en el aire o caes al vacío. O sea, se vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir lo mismo. Es como un patrón, que se repite. ¿Tú estás previamente consciente antes de que ocurra o tú despiertas mientras está ocurriendo? En el caso tuyo, cuando a ti te pasó, no sé, a mí me pasa, ponte tú, que yo despierto antes de los temblores, entonces yo ya sé que va a temblar y despierto, ¿cachai? Probablemente porque escucho la frecuencia baja, no sé qué es lo que puede pasar. Pero en el caso tuyo, tú estabas previamente despierto, onda, con las pepas abiertas y despertaste cuando ya estaba ocurriendo. Claro, cuando ya estaba ocurriendo, uno como que alcanza la conciencia, pero antes no. Uno es como despierta en el momento, y ahí es donde ya no te puedes mover. Y ahí baja la desesperación, la angustia, la desesperación. Claro, mira, de hecho acá tenemos otros como más populares, así el miedo que siento al sentirme paralizada no lo puedo explicar. Me pasa cuando estoy cansada. Ahora en las noches tomo un té antes de dormir y duermo de lado en posición fetal. Claro, es la decisión de la gente al final para evitar el ser, no sé si la palabra correcta es poseída, pero el ser que tome control de tu cuerpo en ese momento. No deja de impactarme, ¿eh? La verdad es que... Claro, ¿no? Y son testimonios de gente normal, de gente común y corriente. Mira, este también es potentísimo. Mira, dice: piensas que todo acabó y que el cornudo viene por ti. La sensación de miedo y muerte invade la mente y te hace ver las peores pesadillas en solo instantes. O sea, toda la gente está consciente, y más encima tiene la capacidad de casi ponerse a rezar, como escuchábamos en un relato anterior. Es fuerte porque estás como encerrado en tu propio cuerpo. Claro, y ahí es donde empiezan a aparecer estas criaturas que en cierto punto algunas te observan, algunas te atacan, algunas se acercan, otras se suben en tu pecho, te ahogan, y hay un sinfín de situaciones que la gente vive con la parálisis. Mira, acá también dice querer llamar a alguien y ni la voz sale. Y lo peor, ver una persona de edad sentada en una silla meciéndose con un bebé en los brazos. Wow, o sea... Vuelve a repetirse esta terrible. Persona de edad. Se vuelve a repetir. Claro. O sea, es justo en ese instante. ¿Serán, dentro de mi ignorancia, te lo comento y pensando en voz alta, será que son espíritus que andan vagando, Fernando, y que a lo mejor durante nuestro estado de vigilia en la noche, este estado MOR que hablaban los científicos, aprovechan que nosotros estamos un poquito semiconscientes y estos espíritus vienen a visitarnos? Aquí podemos hablar del bajo astral también. El bajo astral se puede llamar a estos seres que vibran bajo y tienen esta capacidad de transportarse. O sea, nadie habla de seres de luz, si te has dado cuenta, todos los testimonios son espeluznantes. Es que para allá iba, sí. Sí, o sea, desde la persona, desde lo más suave, que era como este hombre que veía a la chica acercándose o pasando por la pieza sin hacer ninguna acción, hasta el ente que viste tú que saltó por la ventana, hasta el otro ente que se posa o que levanta al chico en el primer relato. Siempre son, o incluso los que más me llamaron la atención, los que vieron detalladamente las facciones de las caras, en donde son capaces de identificarlos como demonios, o hasta la chica que escuchó, Claudia, que escuchó al oído la orden o la instrucción. ¿No? Y así podríamos seguir leyendo miles de testimonios que dice, por ejemplo, estaba boca abajo y no podía despertar, pero sentí la presencia de alguien encima de mí.
de un ser maligno. Con sus manos me empujaba a los hombros para ahogarme. O sea, todas son experiencias negativas. O sea, no hay ninguna que diga, no, vi un ser de luz que me abrazó. No, o sea, siempre es el terror. O sea, estamos hablando de algo espeluznante, que algo que pasa, que las personas viven, que lo viven en diferentes partes del mundo y no hay una explicación científica de lo que es realmente. No, y tampoco es muy fácil de poder investigarlo porque no a todos les ocurre. Entonces no es llegar y decir, ya Fernando, te voy a pasar estos equipos para investigarlo y no sabéis cuándo va a pasar. Claro, ese es el punto, que al final, si estas personas quizás pusieran cámara o yo hubiera tenido cámara, quizás ¿qué hubiéramos grabado? O sea, o qué ser hubiera aparecido entre las cámaras. Ahora la tecnología nos permite quizás tener una cámara de seguridad en nuestro dormitorio, una Alexa con pantalla que pueda grabar y un sensor de movimiento. Quizás eso sería una buena investigación de campo. Quizás se podría dejar abierto a una investigación más exhaustiva la parálisis del sueño. Pero más allá de la documentación dura, que es lo que nos gusta, ¿qué pasa con la identificación del ente? ¿Cómo tú, más allá de haber visto este ente, por ejemplo, que quedó documentado en el primer relato, no sabemos si es un demonio, no sabemos si es un familiar, no sabemos efectivamente ni a qué es lo que vienen, ni por qué lo hacen? ¿Y por qué eligen a cierto tipo o calidad, la verdad no sé cómo llamarlo, de persona? Ahí ya tendríamos que entrar a investigar el ámbito espiritual. La Vale ahí podría ya darnos mayor antecedente e identificar la entidad. O sea, teniendo el registro, teniendo la evidencia, ya se puede analizar de una forma más específica. Y quiero terminar con este último relato, que está acá también de parte de los testimonios. Dice: es la experiencia más espantosa que he tenido en mi vida. Abro los ojos y no puedo moverme. Escucho voces y risas muy fuertes, pero cuando consigo levantarme y salir de la parálisis rompo a llorar. Imagínate, terrorífico. De verdad que, bueno, que tú que lo has vivido, yo creo que no hay que deseárselo a nadie. Una situación espantosa, me la imagino yo. Así tal cual como hemos escuchado estos breves relatos, complicado. Claro. No hay cómo protegerse, no hay cómo saber cuándo va a venir, no hay cómo controlarlo. Es al azar. Así que, chiquillos, cuídense estas noches de invierno, estas noches lluviosas que pueden haber ahí, y estamos vulnerables. La noche nos hace vulnerables. Eso es. Duerman bien. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, chicos y chicas. Gracias por haber escuchado. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Relatos del Fogón. Y recuerden, chiquillos, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Muy buenas noches y nos estamos encontrando nuevamente. Chao. Chau. Es momento de apagar el fogón e ir a descansar. Pero recuerden, en la oscuridad habitan seres que no deben ser molestados. Acompáñanos en una próxima versión de Relatos del Fogón, una producción original de clickradio.cl.